docenas de definiciones y medidas de complejidad. Muchas de ellas ven a la complejidad como un balance entre el orden y el caos, entre la estabilidad y el cambio. Por ejemplo, los sistemas vivos requieren de cierta estructura, pero también de cierto cambio. Si hubiese solo estructura, en otras palabras, una autoorganización muy elevada, no sería posible la evolución, la adaptación y el aprendizaje. En el otro extremo, si hubiese cambio constante, en otras palabras, una emergencia muy elevada, no se podrían mantener los patrones que caracterizan a la vida. La vida requiere de un balance entre la estabilidad, autoorganización y la variabilidad o bien emergencia. Si definimos a la complejidad como un balance entre emergencia y autoorganización, lo cual se puede obtener con la multiplicación, podemos usar también la información de Shannon para medir complejidad. En casos extremos, cuando haya mucho cambio o nada de cambio, la complejidad sería 0 y la complejidad sería máxima para casos intermedios, donde hay espacio para mantener ciertos patrones, pero también para obtener cierta novedad. El balance necesario para lograr un valor alto de complejidad puede lograrse combinando distintos tipos de retroalimentación. Si un sistema es muy estático, podemos usar la retroalimentación positiva para incrementar su variabilidad. Por otra parte, si un sistema cambia constantemente, podemos utilizar la retroalimentación negativa para incrementar su estabilidad. Podemos relacionar la complejidad con la ley de la variedad requerida, de manera similar a la que un controlador requiere tener por lo menos la misma variedad que aquello que intenta controlar. Un sistema requiere de una complejidad equivalente a la complejidad de su entorno para lograr su sustentabilidad. Si la complejidad del entorno es mayor a la complejidad del sistema, los cambios en el sistema estarán determinados principalmente por los cambios en el entorno. Cuando un sistema logra tener una complejidad mayor a la de su entorno, le permite influir en su propia dinámica más de lo que influye su entorno. Esto le da cierto grado de autonomía, lo cual es deseable en los sistemas que construimos y está presente en los sistemas vivos. Ya que la complejidad requerida de un sistema depende de la complejidad de su entorno, no hay solo una manera de lograr esta complejidad requerida. Para empezar, podríamos incrementar la complejidad del sistema, pero también podemos reducir la complejidad del entorno. Por otra parte, si un sistema es frágil, esto quiere decir que el cambio lo daña. Podemos incrementar la autoorganización para preservar la integridad del sistema. Por otra parte, si un sistema es antifrágil, el cambio le beneficia. En este caso, podemos incrementar la emergencia para mejorar o por lo menos mantener su funcionalidad. Por ejemplo, el ejercicio en cierta medida nos beneficia. Si un sistema es robusto, esto quiere decir que puede mantener su funcionalidad. Esto implica que no es necesario incrementar su complejidad. Por ejemplo, un ecosistema prístino no requiere nuestra intervención para perdurar. En este módulo vimos distintos tipos de sistemas y qué tipo de relaciones puede haber entre ellos. También mencionamos a las redes que nos ayudan a ver la relación que existe entre los nodos de un sistema, la dinámica y retroalimentación que pueden existir entre los componentes, así como la fragilidad, robustez y antifragilidad que pueden tener los sistemas dependiendo de la información que manejen, al igual que su emergencia y autoorganización. En el próximo módulo veremos distintos ejemplos de los beneficios de una descripción sistémica, la estabilidad y el cambio. ¿Preguntas o alguien que quiera opinar sobre el video, por favor? Manitos, ¿no hay? Este video ya nos habla de algo más interesante, que es la complejidad. ¿Nadie? ¿Nadie quiere? Junior, ¿tu opinión? Profesora, Sí. bueno, o sea, lo que rescato, incluso hay una parte que menciona que también está una lectura que usted dejó, creo que era la de cibernética organizacional. Sí. Había leído un poco en la que hablan de la complejidad, ¿no? O sea, que la complejidad, o sea, para tratar la complejidad hay que utilizar complejidad también, ¿no? O sea, como que dice que lo simple no puede solucionar lo complejo. Algo así había entendido. Tenemos que romper paradigmas, ¿sí? Y ser Claro, claro. abiertos Y, o sea, mentalmente y para además poder también él, o entender. sea, además también él lo complementa porque dice de que, o sea, al ser más complejo, o sea, controla lo que es menos complejo, ¿no? O sea, por eso que una organización debe tender a ser más compleja que su entorno.
O sea, de esa Y manera los poner más profesionales influencia en él, también, ¿no? y los profesionales también tener una visión más abierta, ¿no? Y tener más retos que cumplir, no ponerse limitantes, ¿no? Y eso preocupa a veces cuando con jóvenes como ustedes yo pregunto algo y inmediatamente se pone el límite. Y eso lo hago cuando hablamos por gestión por procesos, ¿no? Aunque ahora ya con estos ejercicios de estos 5 meses en pandemia, creo que ya nada va a ser imposible para sobrevivir. Entonces, a veces tomaba o focalizaba un caso y decía, pero ¿por qué no desaparecerlo y decirlo así? Y los propios alumnos, ustedes, compañeros, se ponían limitantes. Entonces yo decía, si ustedes comienzan los limitantes, ¿qué podemos pensar de las empresas, ¿no? Y como tú lo mencionas, ¿no? Nosotros deberíamos de tener un pensamiento más complejo todavía para poder entender esa complejidad, ¿no? ¿Alcántara se encuentra? Sí, presente, profesora. Alcántara, ¿alguna opinión sobre la lectura? Sí, bueno, estuve también viendo que decía cuando si un sistema es frágil, necesita que sea que la autogeneración de información o algo así. Pero cuando no es frágil, necesita más emergencia, pues, para que no cambie. Ya, no puede ser tan estructurado de tal manera que cuando aparece una emergencia no puedas desatarte, ¿no? Claro, Ni tampoco ser tan libre y abierto que cuando todo sea normal estés desperdiciando recursos. claro. ¿Añanca se encuentra? ¿Arribas Plata? Sí, profesora. ¿Algo que agregar de sus compañeros? Iba a mencionar lo que mencionó el primer compañero, pero hay otra cosa no la encuentro. Otra cosa no. O sea, no tenía la idea de eso y me lo ganó. Ah, muy bien. Te ganaron. Berroa, Henry. Henry creo que solo tiene texto. ¿Está? Henry Berroa no está. Yo hace un momento lo vi y ha desaparecido. Presente. Ahí estaba ahí. ¿Algo más que agregar? ¿Lo de sus compañeros? Creo que con lo que han explicado ha quedado bien claro. Me gusta su No explicación. tienes más que agregar. Muy bien. ¿Bustamante? ¿Presente Bustamante o no? Bustamante. Faltó Bustamante. Bien. Entonces continuamos nosotros. Hemos visto estos dos videos y justamente les quería hacer recordar con la clase que tuvimos en la semana pasada, donde hablábamos justamente de ese equilibrio, ¿no?, que teníamos que ver en las organizaciones. Y lo que menciona el video, lo que menciona en el video como parte de la complejidad, ¿no? Nos dicen, ay Dios mío, ¿dónde está? Esta es la gran complejidad de las organizaciones, ¿no? Nos vamos a ir a una organización full participativa y flexible, o nos tenemos que ir a una organización entre lo que ya está estructurado, que ya no se debe cambiar, que ya se llegó al óptimo, ¿no? Entonces la complejidad justamente está en el centro. ¿Qué tanto debería existir flexibilidad y apertura a todo y estar en todo en unas situaciones que no hay cambios? ¿O qué tanto deberíamos ser estructurados cuando la emergencia está y tenemos que aperturar? La emergencia nos exige, pero estamos tan amarrados a esos cajoncitos que no nos podemos mover, ¿no? Entonces, la complejidad va ahí. La organización es un balance entre esta libertad y este orden. ¿Cómo debemos hacerlo, no?
¿Cómo debemos entender el tema de la adaptación mutua, la supervisión directa, la normalización? ¿Dónde estamos? Nos adaptamos a los cambios que se van viniendo, ponemos un supervisor que nos diga las cosas o normalizamos todos, ¿no? Que ya esto es el momento robótico en donde todo se hace de acuerdo a lo que alguien analizó y estudió. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Y bien, nos interesa también continuar y voy a... aunque en la siguiente clase, de todas maneras, vamos a terminar la primera práctica que quedó pendiente, ahí con respecto a los organigramas, porque nos faltaban 2 casos para desarrollar, por favor los tienen a la mano y los van revisando también. Ahí nos faltaba revisar el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Eso lo vamos a terminar de ver en la siguiente clase, que es la parte práctica. Y lo mismo también vamos a revisar el organigrama del Estado peruano, ¿no? Y su complejidad, cómo de alguna manera en ese tremendo mapa orgánico podemos encontrar cómo se relacionan todas las dependencias del Estado. Y para terminar teníamos todavía que ver la teoría de Misbel, que es una de las teorías que nos quedaba pendiente de revisar con respecto a los tipos de organización. Misbel es uno de mis autores preferidos. Él es de Canadá. Varias veces ha sido galardoneado por McKinsey, que es una de las revistas más populares en Estados Unidos sobre temas de organización. Pertenece a la revista Harvard. Sus aportes son bastante interesantes con respecto a las estructuras organizacionales, ya que él hace trabajo de campo, no es tan teórico como digamos que junta las opiniones y escribe, sino que se ha movilizado las organizaciones, ha establecido contactos, ha visto internamente y con ello ha opinado sobre los tipos de organización, ¿no? Están muy relacionados con el diagnóstico y el diseño organizacional, todas sus investigaciones, ¿no? También él concuerda que no existe una mejor y única manera de diseñar y administrar organizaciones, ¿no? Todo va a depender del tipo de organización, dónde estamos quién dirige, cuál es el método de aprendizaje dentro de la organización y el enfoque de contingencias. Todo lo que podría sufrir esta organización estando a orillas del mar o estando en el centro más del emporio económico más grande del mundo, ¿no? O sea, todos esos temas tienen que influenciar para saber cómo administrar una organización. Su simbología es de esta forma. Creo que ya lo vimos en niveles de organización. Él idea así sus organizaciones, ¿no? Hay un ápice estratégico donde está la alta dirección y los más altos niveles de toma de decisiones, una línea media que hace la coordinación entre el nivel estratégico y las operaciones, y un núcleo de operaciones que en realidad son los que llevan a cabo todo el tema de llevar adelante la organización, ¿no? Para eso se apoya en tecnoestructura, o sea, todo el aspecto tecnológico, todo el aspecto de especialistas técnicos que sirven a la línea y el staff de apoyo, ¿no? Aquí el concepto de staff vienen a ser las unidades de apoyo y las unidades de asesoría. Habla de 7 tipos de organizaciones, desde la organización empresarial relacionada con las pequeñas empresas familiares, las organizaciones maquinales, aquí encontramos a las enormes organizaciones burocráticas, la organización diversificada, relacionada con las organizaciones que están completamente desconcentradas, o sea, descentralizadas, completamente repartidas en el mundo por aspectos de mercado, la organización profesional, en donde el nivel operativo de estas organizaciones lo conforman profesionales. Recuerdan, vimos el ejemplo de la universidad, ¿no? El nivel operativo lo desarrollan los docentes. Los docentes son personas con grados académicos, son personas magísteres, doctores, ¿no? De alto nivel académico, y ellos están en estas organizaciones profesionales, ¿no?
la organización innovadora, que son las organizaciones que están en un reto al cambio, constantemente pueden crecer o pueden achicarse y cambiar, innovar. Las organizaciones políticas relacionadas con partidos políticos que en muchos casos dominan al país, ¿no? Vemos acá en el Congreso, por ejemplo, que es todo un enfoque político y pueden tumbar al país en un día con sus decisiones, ¿no? Y las organizaciones misioneras, que son organizaciones sin fines de lucro, pero que logran objetivos bastante loables. Entonces, en cada uno de ellos hay una interesante bibliografía, creo que he puesto algunos temas ahí en el sílabus, están los enlaces para alguna bibliografía. Pero en resumen, presenta a las organizaciones empresariales como organizaciones simples, informales, flexibles, con poco staff. Sus actividades giran alrededor del dueño de la organización o director general, quien ejerce personalmente el control, ¿no? Por medio de supervisión directa, ¿no? Es nuestra pequeña empresa, ¿no? Donde aquí en la cabeza está el dueño y quien hace la operatividad está la esposa y los hijos, ¿no? Es una organización muy familiar, una línea directa de autoridad, no hay quien te apoye o te asesore, y simplemente las actividades se giran alrededor de quien es el dueño de la empresa, ¿no? Ellos tienen que vivir en un entorno muy sencillo, muy dinámico, sí, ¿no? Pero sencillo porque no podían jamás competir, ¿no? Ellos son muy vulnerables y por lo tanto cualquier cosa les hace volverse a iniciar, entran en una crisis y giran, ¿no? Bueno, si la pequeña empresa vendía calzado, apareció la pandemia y ahora vende mascarillas, ¿no? O sea, es muy rápido de girar en sus productos. Quien ejerce autoridad ahí lo puede hacer con un fuerte liderazgo, a veces carismático, que se lleva bien con todo el mundo, que motiva a la gente a trabajar, y en otros autocrático, ¿no? Que nadie opina y él dice las cosas como deben hacerse. Son organizaciones muy pequeñas y mismas las llamadas fabricantes locales, ¿no? Aquí es bien interesante cómo establece la estrategia en la pequeña empresa, ¿no? Ellos dicen que su proceso es a menudo visionario, a pesar de ser chiquitos, son visionarios, ¿no? Pero flexible en los detalles, porque como no pueden crecer, no pueden invertir en gran cantidad, visionan el negocio, sienten, sin ninguna necesidad de estudio, sienten la demanda, negocian la oferta, en fin, tienen esa facilidad, pero como son muy vulnerables a los problemas financieros, problemas de seguridad, podrían fácilmente cambiar los detalles de su visión, ¿no? Generalmente estas organizaciones son las que se conocen como nichos de mercado protegidos. En el mercado nosotros tenemos la división de los que participan, ¿no? Está el líder, el que es la empresa más grande en ese mercado, supongamos el líder de las gaseosas, ¿no? Inca-Cola y Coca-Cola. Están los retadores, el que quiere ser el primer lugar, los seguidores, los que copian, qué sé yo, hay algunas gaseosas que se conocen como Cola Real, por ejemplo, es un seguidor, y los nichos de mercado, que es una división muy protegida, muy especializada, ¿no? Muy chiquitita para un mercado local nada más. Entonces, la pequeña empresa está así, ¿no? En algo muy local, muy a veces aquí en el Perú, por ejemplo, para abastecer la mediana empresa, ¿no? ¿Qué problemas ellos tienen? Tienen debilidades y tienen también fortalezas, ¿no? Ellos son responsables, tienen un sentido de misión, pero también tienen debilidades, no son muy vulnerables. Y hay un peligro en el desequilibrio entre la estrategia y la operación. Aquí es muy interesante lo que dice Misberg, ¿no? Ellos tienen un peligro muy grande en confundir la estrategia con la operación, casi no los diferencia. El dueño de la empresa puede ponerse su terno y ir a negociar con bancos muy tempranito, a las 9 de la mañana, y a las 11 regresa y está embolsando sus productos en el almacén, ¿no? Es tan rápida su transformación entre la estrategia y la operatividad que las confunde, no las puede definir, y por lo tanto muchas veces se absorbe para la operatividad y queda estancado, ¿no? No hay quien mire la estrategia, no hay quien tome decisiones mirando el entorno. Esto lo llama Misberg la organización empresarial. Y así como esta descripción muy sucinta, estos pequeños
cuadritos de definiciones, los tenemos en todos sus modelos de organización, porque el libro tiene más de 700 páginas, sin embargo, este pequeño resumen ayuda a la clasificación de Misberg, ¿no? Esta es otra configuración. Aquí tenemos a la organización maquinal. Su nombre dice máquina, maquinal, es tipo tayloriana, tipo burocrática de Weber, ¿no? Y si ven al dibujito ahí de su configuración, tiene unos grandes, ¿no? Unas grandes figuras ahí como cojines de lo que vendría a ser la línea de staff, la línea de apoyo y asesoría. O sea, son organizaciones antiguas, gigantescas, que están llenas de asesores, llenas de áreas de apoyo, pero sin embargo lo que ellos necesitan es que no cambie nada, ¿no? Sus procedimientos son formales, trabajo especializado, división muy pronunciada del trabajo. Todos estos grandes cojines acá de staff más están para normar y decir cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Ellos deben de tener un entorno simple y estable, porque un solo movimiento de las fichas los tumba, ¿no? No están preparados. Ahí la complejidad es muy alta, ¿no? No están preparados para cambios, ¿no? Por eso siempre hay resistencia al cambio, y todo lo contrario, por culpa de estas organizaciones pueden estar impidiendo el crecimiento de otras. Siempre debe ser en su entorno simple y estable, no deben haber cambios para que sigan sobreviviendo, ¿no? Generalmente son organizaciones antiguas, maduras. A nivel de empresas privadas, yo recuerdo haber visto al Banco Vice que desapareció, un tremendo banco, segundo o tercer banco del Perú se desapareció, fue comprado. Y también está Sauder Perú, una empresa minera que por los años 2000 empezó a tener cifras negativas, lo que no pensó nunca, y toda su estructura tuvo que cambiar, eran muy burocráticos. Son organizaciones antiguas, que en las privadas creo yo que no se encuentran este tipo de estructuras. De repente el banco de crédito en algunas áreas es muy pesado, porque viene culturalmente ese tipo de formas, ¿no? Pero actualmente ya las empresas reaccionan a organizaciones más flexibles, ¿no? Lo que sí el Estado, sí, las organizaciones del Estado, todas son maquinales. Incluso en la universidad podemos encontrar dos tipos de modelos, ¿no? Todo lo que es la administración orientada a organizaciones maquinales y todo lo que es la parte académica orientada a organizaciones profesionales. En este tipo de organización nosotros tenemos también controles muy fuertes, ¿no? También puede ser en forma de sistema cerrado. Requieren amplios niveles de control porque como todo lo planifican, todo lo norman, alguien tiene que controlar, ¿no? Es habitual, dicen, empresas de producción masiva, gobierno, organizaciones de control y seguridad. Las entidades del Estado nomás son más de 2.000 en el Perú, así que imagínense, esas entidades son maquinales, ¿no? Como estrategia, sí hablan de planificación, ¿no? Pero en realidad es programación estratégica. En todas estas entidades tenemos oficinas de planificación enormes, ¿no? Pero en realidad es una mentira, ellos no planifican, ¿no? Ellos programan, porque pertenecen al presupuesto del Estado. El Estado da las políticas, da las leyes, le da el presupuesto a gastar y les dice cómo va a gastar. Y eso no se llama planificación, eso es programación. Programan lo que ya alguien les dio, ¿no? Les dijo cómo tenían que hacer las cosas. Son muy resistentes al cambio y es bien interesante porque acá dice, es necesario, dice, largos periodos de estabilidad interrumpidos por estallidos ocasionales de revolución estratégica. Con eso se sacó 20 de Misberg, ¿no? Dice, largos periodos de estabilidad interrumpidos por estallidos ocasionales de revolución estratégica. En lo que yo llevo metida en empresas, yo vi esta revolución estratégica en el 2000, ¿no? Cuando entra Fujimori y decide automatizar y entrar con las tecnologías a las organizaciones. Y reduce al 10% lo que fue el Estado, ¿no? Vendió todas las empresas que tenía el Perú y en las entidades redujo el personal al 10%. Todos los ministerios tenían entre 1.000 y 1.500 personas y se quedaban con el 10%, o sea, 100 trabajadores. Imagínense ustedes, los ministerios se redujeron, las empresas privadas del Estado se privatizaron. Eso sí se llamó
estabilidad interrumpida por un estallido ocasional de revolución estratégica. Y estoy, creo yo, viviendo ya una segunda revolución estratégica con la pandemia, ¿no? Eso sí se llama revolución estratégica. Estamos entrando a una velocidad increíble de sistemas digitales con las entidades del Estado, y también fue, ¿no?, estabilidad interrumpida por un estallido ocasional de revolución estratégica. Tiene que darse eso para que las organizaciones maquinales puedan cambiar, si no, no sucede nunca. Es eficiente, fiable, precisa, porque todo lo hace de acuerdo a un plan, pero su obsesión es el control. Hay problemas humanos, como por ejemplo nuevas generaciones que quieran entrar a estas organizaciones y son rápidamente consumidas por la cultura interna, ¿no? Pueden venir generaciones interesantes de cambios, de todo lo demás, pero a los 2 o 3 meses ya se callaron, bajaron el tono y siguen con la cultura interna, ¿no? La otra configuración es bien interesante, la configuración relacionada con las grandes organizaciones, lo que se conoce como organizaciones diversificadas. Acá las divisiones están basadas en el mercado, se maneja a través de un ápice que es central, ¿no?, una dirección central que da las políticas y normas y trata de estandarizar, ¿no?, toda la visión y objetivos de cada una de estas divisiones que están basadas principalmente por el mercado, por la geografía, ¿no? Y aquí podría existir una debilidad cuando esta dirección no lleva el control de las sedes. Si se dan cuenta, el dibujito interno de la campana son maquinales, ¿no? Estas empresas maquinales, las que acabamos de ver, son dirigidas, ¿no?, por políticas internas. Es casi una máquina igualmente, ¿no? Bien difícil que hagan planificación y todo. Están programadas. Llámese Telefónica o Saga, ¿no? Todas son transnacionales que vienen con políticas y ya decisiones de mercado, ¿no? Por ejemplo, acaba de cerrar París, ¿no?, las tiendas de París. ¿Por qué? Porque no llegaron a una meta, porque la pandemia hace que no se muevan esos negocios y se cerró. Plan, adiós. No que tenías tantas tiendas, que tenías alrededor de no sé cuánto de ventas, estabas más o menos con el 8% de mercado, ¿no? La decisión está afuera y así se hace, ¿no? Entonces, esos son los tipos de organizaciones diversificadas, ¿no? La gran preocupación, como se dice acá, que hay una central que dirige la estrategia corporativa y depende de esa central para que nadie se desligue de la estrategia corporativa, ¿no? Y bien, vamos a encontrar acá también las definiciones de las organizaciones profesionales. Es la que veíamos en el ejemplo de la UNI, es una organización profesional en el momento de analizar la organización académica, ¿no? Algo burocrática, pero depende de la formación y habilidades de los muchos profesionales operativos. Entonces, podríamos encontrar muchas organizaciones así, por ejemplo, los hospitales, las clínicas, ¿no? El nivel operativo son doctores, son médicos, enfermeras de 4 o 5 años de estudio. Entonces, en este tipo de personas pensantes, instruidas, es más notoria la participación dentro de las organizaciones en cuanto a las cosas que hay que hacer, el plan, las mejoras, y en la mayoría de casos tenemos direcciones colegiadas, ¿no? O sea, se conforma la alta dirección con una votación, con una elección de quién podría dirigir esta organización, ¿no? El caso de la UNI es muy notorio. Nosotros, entre los docentes y alumnos, elegimos al decano, ¿no? Igual ahora por voto universal elegimos al rector. Entonces, eso se llama dirección colegiada, o sea, nos vamos a todos los niveles y hay una opinión sobre quién debería dirigir, ¿no? Eso es una característica de este tipo de organizaciones. Son organizaciones muy complejas porque tu autoridad y tu forma de trabajo lo da tu experiencia y tu conocimiento, ¿no? Por eso, si hablamos ya sea de un hospital o ya sea de una universidad, lo que opinamos es sobre la
lo que la persona entiende y conoce, eso es lo que va a aplicar. No podemos normar, ¿no? En la uni, por ejemplo, entrar a un curso, para eso el profesor tiene cátedra libre, concreta el sílabus, concreta los contenidos, pero lo que menciono, lo que va desarrollando, que se conoce como cátedra libre, lo da el docente por su experiencia. Entonces, esta es una de las características de las organizaciones profesionales. Lo mismo en un hospital, en una clínica, por más que trate de normar lo que un médico tiene que hacer en una operación, ¿no? Puedes decirle, mira, no vas a usar más de 2 metros de catgut, que es el hilo de coser las heridas, no vas a hacer más de tanto porque depende de la herida, no le puedes decir eso, porque en el momento dado el médico hace la operación y adentro iba a operar una apendicitis y adentro aparecen muchas otras cosas más. Las personas son diferentes unas a otras, tienen otros males, tienen otras tendencias, tienen alergias. Entonces es el médico el que al final decide lo que va a hacer de acuerdo a su nivel de conocimientos y experiencia, ¿no? Y eso es la gran diferenciación en organizaciones profesionales, porque muchas veces estas personas, al tener esas libertades profesionales en actuar en niveles operativos, podrían ser muy complejas y muy complicadas, por ejemplo, para realizar cambios, por ejemplo, para recibir alguna orientación o consejo en cambios. Es muy complicado. Yo lo veo en colegas en la misma uni, ¿no? Tú quieres hacer un cambio y todos somos estrellas brillantes que nadie nos debe decir cómo hacer las cosas, ¿no? Y se vuelve un componente cultural. Lo mismo es en algunas entidades consultorías, por ejemplo, estudios de abogados, en los bancos. Son organizaciones profesionales en las cuales tú no les puedes decir exactamente lo que tienen que hacer, sino que hay libertades que por conocimiento y experiencia cada uno lo hace, ¿no? Entonces, es posible que ahí uno de los grandes problemas que tengan, y lo dice Misbel, es esos problemas de coordinación entre las casillas en las cuales se maneja cada especialista y el mal uso de esa libertad de los profesionales, lo que les resiste a innovar, ¿no? Y es lo que teníamos, ¿no? De hace años, un ejemplo muy claro en la universidad, que queríamos entrar a aulas virtuales y todo lo demás, y nadie te hacía caso, ¿no? A mí no me vas a venir a enseñar, yo lo hago a mi manera, etcétera, ¿no? Pandemia, 2 meses todos haciéndolo, ¿no? Y entonces eso es el tema, ¿no? De las organizaciones profesionales. Y bueno, hay otra organización que es la organización, según Misbel, la perfecta, que se conoce como la organización innovadora o adocrática, que es en contra de la burocrática, ¿no? En esta estructura lo que tú tienes acá en su configuración, en su figurita, tienes a una organización que se infla cuando sea necesario y se reduce cuando lo necesitan. La posibilidad de esta organización de crecer o de achicarse dependiendo de las facilidades o problemas con los cuales tenga que enfrentar, ¿no? Aquí estamos hablando de la perfección, o sea, las personas están en un entorno completamente complejo, dinámico, con alta tecnología y todo van adaptando, va recibiendo, o sea, no hay problema en este tipo de organización. Pero hay una consecuencia muy, muy triste en estas organizaciones, porque se conocen como organizaciones jóvenes. Eso quiere decir que el promedio de edad no debería de ser más de 35 o 40 años, ¿no? Y la pregunta que surge es que ¿acaso los mayores de 40 no tienen derecho a trabajar, derecho a la vida, derecho a continuar? Es una pregunta social muy, muy castigadora para el tipo de estas organizaciones, ¿no? Ese es un problema serio, ¿no? Luego tenemos a las organizaciones políticas y las organizaciones misioneras, que ustedes pueden leerlas también. Cada una de ellas trae, estas fichitas trae pues sus estrategias, cómo se desarrollan, cuáles son sus debilidades, cómo llevan a cabo su visión, etcétera, ¿no? Bastante interesante estas fichitas que enfocan en la teoría del tipo de organizaciones de Misbel. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Este era el último tema que nos faltaba revisar del PPT anterior. Y voy a llamar lista ya, antes de que termine la clase. Me faltaba... ¿Calixto está? Sí, Miss. Presente. ¿Casanova?
Presente, profesora. Chafloque, Presente, profesora. Chávez Arifaela. Presente, profesor. Están programadas 3 lecturas. Vamos a ver quién quiere leerlas en voz alta. Estamos hablando de, bueno, 3 lecturas, en realidad una ya la leímos. Sistemas de información y cibernética organizacional. ¿Alguien quiere leerla? Yo lo podría leer, profesora. Jordan, ¿quién habló? Junior Candela. A Junior. ¿Por qué no se enciende tu micrófono? Me pierdo. No, sí lo ¿Quién entiendo. más? Sí, pero acá no se veía. Ya, ahora sí. Cibernética, entonces, sistemas de información y cibernética organizacional estaría a cargo de alumno Candela. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿No quieren bonos para la segunda? Profesora, ¿me Felipe. escucha? Sí, Sí. yo quisiera hacer la segunda lectura, profesora. Ay, la segunda, que es la de Niklas Luckman. Pero ese es un resumen, ¿no? Ya. Bien interesante esa lectura. Ya. Profesora, yo puedo apoyar a mi compañero Junior para leer esa lectura de sistemas de información y cibernética organizacional. ¿Quién habla? Jordan. de la Jordan, Cruz. ¿por qué no se prende tu micrófono cuando... Acá ya te veo. Ya, Jordan, de la Cruz. De algunos no se prende y no los veo bien. Ya. ¿Quién más? ¿Nadie más se anota? Quisiera 3 por cada lectura. Sistemas de información cibernética. Jordan, dame un número, del 1 al 41. 39. Ay, Balvin no viene. ¿Alguien más? 35. ¿Rojas Ruiz está? Sí, profesor. Ya, entonces la lectura de cibernética, Candela de la Cruz y Rojas Ruiz. Felipe, dame un número. 30, profesora. Ochoa, acompaña a Felipe. ¿Quién más? ¿Otro número, Otro número. profesora? Sí, Ah, de los de arriba, ok, los primeros números. 12, Chura no viene. 15, De la Cruz Pascual, Jordan no, pues, ya está. Más arriba, Ya, más arriba. 6, Bustamante, ha faltado. 8, Candela, siguen ustedes mismos. 9, Casanova, ya. ¿Se encuentra Casanova? Sí, profesora. Casanova sí te he visto, así que no te desaparezcas. Listo, para los 3, Felipe, Ochoa y Casanova, para la segunda lectura de Repensando los límites de las organizaciones por medio de la teoría de sistemas. Son lindas lecturas, jóvenes, y chiquititas, de 12 páginas, 13 páginas. Así que están programados para hacer entender estas lecturas con sus resúmenes y sus puntos de vista en la siguiente clase. En la siguiente, entonces, tenemos estas lecturas. Vamos a resolver el caso 5 y 6 de la práctica dirigida y vamos a revisar un poquito el organigrama del Estado peruano. ¿Preguntas, jóvenes? Ya debe comenzar mi otra clase. Ahí no la dejamos. Ya no hay preguntas. Si no, ya no llego a mi otra clase. Nos vemos el martes.